de estar ya toda la vida. Yo creo con que esto. todo lo que ha hecho Pedro Sánchez, no globalmente, sino individualmente, cada cosa aislada, sería motivo suficiente desde hace 5 años para habérselo llevado por delante políticamente. Sí. Y no ha ocurrido. Santiago Abascal carga brutalmente contra el saqueo institucional de Pedro Sánchez y su círculo más cercano. Cuando Alfonso Rojo pregunta a Abascal por Begoña Gómez y Pedro Sánchez, da una brutal respuesta y un discurso épico. Vamos a seguir escuchando a Santiago Abascal. Entonces, a Pedro Sánchez no se lo lleva por delante más que los españoles votando. Y por eso Pedro Sánchez no va a convocar elecciones fácilmente. Pedro Sánchez va a hacer todo lo necesario para aguantar en el poder y para utilizarlo a su servicio. Necesita el poder más absoluto, el poder más corrupto, para defenderse de las acusaciones de corrupción. Yo creo, insisto, hoy hemos visto lo de su esposa en la Asamblea de Madrid, negándose a contestar, igual que se han negado a contestar en los tribunales, diciendo que todos son bulos, que es la extrema derecha, pero aquí nadie explica cómo una señora que no tiene estudios universitarios, sino parece ser estudios secundarios, acaba dirigiendo una cátedra. Nadie explica, porque el presidente del gobierno no contesta, a cuántos CEOs de empresas cotizadas, dependientes de la regulación pública, que se lo he preguntado 8 veces directamente en el Parlamento, le he invitado incluso a dejar la tribuna y que subiera él a contestar, 8 veces, nadie da respuesta a todo eso. Yo creo que en cualquier otro país de Europa, acusaciones de este tipo, la apertura de un juicio que afectara al hermano, a la mujer del presidente del gobierno, con la participación clara del presidente del gobierno, que es la X, que es el 1 de toda esta trama, habrían supuesto la dimisión y la salida inmediata del gobierno. Pero lo peor de Sánchez está por llegar. Vox llegó a tener más de 50 escaños en el Congreso de los Diputados. Ahora tiene 33. ¿Cuántos tendrá en las próximas elecciones? Porque salen encuestas. Algunas les daban hasta hace muy poco, y ahora parece que las últimas les dan más. Usted tiene sus encuestas, tiene sus percepciones, ha hablado de gente joven. ¿Qué tipo de público es el que se acerca a Vox? O sea, está claro que no van a desaparecer ustedes como algunos pronosticaron, pero a lo mejor se quedan ahí. Bueno, yo no sé si Vox desaparecerá algún día, imagino que sí, pero las ideas que Vox representa no desaparecerán, porque no se las ha inventado Vox. Nosotros defendemos cosas que obedecen al sentido común, a cosas que han pensado nuestros padres, nuestros abuelos, las sociedades durante siglos incluso, de las que formamos parte, y por lo tanto eso no va a desaparecer, y Vox francamente tampoco. Vox está fuerte. Todos los certificados de defunción sobre Vox, que se han emitido muchos, han resultado ser bulos, y cuando los españoles voten volverán a respaldar a Vox. ¿Cuándo Vox logrará el respaldo mayoritario para convertirse en la principal fuerza política de España, que es lo que nosotros deseamos y para lo que trabajamos? Pues no lo sé, pero más pronto que tarde, porque lo que estamos defendiendo es la pura verdad. Santiago Abascal lo explica claramente. Es cuestión de tiempo que Vox llegue al gobierno, porque a diferencia de los demás, el poder de Santiago Abascal y su partido es exponer claramente los problemas de los ciudadanos españoles, y esto hace que su mensaje cale en las personas, gracias a que la gente está cansada de escuchar el relato manipulado de las televisiones, y cuando van a internet y escuchan lo que realmente propone Abascal y su partido, ahí es cuando cambian de opinión y empiezan a apoyar a Vox, porque ni siquiera yo estaría de acuerdo con el relato de Vox si solo escuchara lo que dice la televisión. Pero una vez que escuchas a Santiago Abascal y lo que verdaderamente propone, ahí es cuando te das cuenta de que es todo lo contrario a lo que se dice sobre Vox en los medios de comunicación pagados por el gobierno. Seguimos escuchando a Santiago Abascal. Sobre la corrupción de este gobierno, sobre el problema de nuestra soberanía, sobre el problema del campo, de la industria, sobre la inmigración masiva e ilegal, sobre la seguridad en las calles. Es la verdad. Y cuando los ciudadanos sigan escuchando nuestro mensaje, y yo creo que cada vez llegaremos a más de ellos, y cuando los jóvenes, que son nuestro principal apoyo, cada vez sean más, pues nos acercaremos a eso por lo que estamos trabajando. Pero las cosas no se consiguen de la noche a la mañana. Hoy no me lo has preguntado, pero alguna otra vez sí, ¿no? ¿Cómo hay partidos en Europa parecidos que han conseguido el triunfo? Bueno, pues esa era mi siguiente pregunta. Es fácil. Algunos han sido fundados en 1980, otros en los años 90. No digo, por ejemplo, hay un caso que es el francés, que a lo mejor es un estado distinto al nuestro. Bueno, es un estado unitario, no es un estado autonómico, no cometieron la enorme torpeza de repartir la educación en pedazos o cosas de ese tipo, incluso hasta la justicia. Un ejemplo es el francés y la evolución del Frente Nacional, y ha sido espectacular. Tenemos casos en Austria. No, pero no es espectacular.
Es un trabajo desde finales de los años 80 Sí. hasta ahora, que es una primera fuerza. Estamos hablando de un trabajo de casi 40 años, de 30 y pico años. Vox es un partido que lleva 10 años de andadura y solo 5 en las instituciones, ya casi 6, en los que ha logrado algo que no había logrado ninguna otra fuerza política en España, que es mantener la tercera posición política. Otros lo consiguieron y inmediatamente se esfumaron. Unos porque respondían a una moda. Siempre he dicho lo de la moda naranja. No lo hago con ánimo de defender, pero respondían a una moda, a una serie de ideas fáciles de defender, de lucha contra la corrupción, regeneración democrática, en las que todos estamos de acuerdo. Pero ¿qué modelo de sociedad defendían de verdad? ¿Qué había sobre los valores fuertes? Y otros porque no están pegados a la idea nacional. Y Vox es un partido pegado a la idea nacional, que tiene que ver con el ser y con la existencia de España, que nos identificamos con España como nuestra patria. Nuestra fortaleza a veces no es nuestra, no es de unas siglas. De hecho, a veces yo no apelo al voto verde, yo apelo al voto rojigualda. Otros están más en sus siglas, en sus partidos. Entonces, esa es nuestra fuerza. Y por otro lado, no respondemos a una moda. Por eso decía que nosotros defendemos cosas que no nos hemos inventado, que no hemos decidido hacer un programa político que sale de la nada. No, son cosas que ha pensado mucha gente hace mucho tiempo. Lo raro era... Efectivamente, nada de lo que dice Vox sale de la nada. Santiago Abascal y su partido se han dedicado todo el tiempo a exponer los problemas de los españoles, no son cosas suyas inventadas. A diferencia de la izquierda, que se piensa en problemas estúpidos que no llegan a ningún sitio, como cambiar el nombre del Parlamento de los Diputados a simplemente el Parlamento, porque hay diputados y diputadas y el nombre no es inclusivo. Mientras nosotros apenas llegamos a final de mes, mientras experimentamos un aumento de delincuencia tremendo, mientras ya no podemos ir al médico, porque te ponen en una lista de espera de casi un año cuando quieres ver a un especialista. Mientras pasa todo esto, los demás partidos se centran en tonterías. Santiago Abascal y Vox dan voz a toda esta problemática y por eso su mensaje llega muy lejos. Seguimos escuchando a Santiago Abascal. Que no existiera en el panorama político español una fuerza política en el Parlamento contra el Estado de las autonomías. Cuando, además de que son un fracaso y se evidencia ante cualquier catástrofe, sea una epidemia, un terremoto o unas inundaciones, cuando el 30% de los españoles en las encuestas antes de la existencia de Vox estaban contra el Estado de las autonomías. ¿Cómo es posible que eso no tuviera representación parlamentaria? Y eso con tantas cosas. ¿Cómo es posible que una fuerza política contra la inmigración masiva no tuviera presencia parlamentaria cuando los españoles en las encuestas masivamente no quieren inmigración ilegal? Entonces nosotros respondemos a la realidad de la sociedad española. Por eso se llama Vox, porque dimos voz a mucha gente que no la tenía. Entonces eso no va a desaparecer, pueden intentar lo que quieran y va a haber muchos bulos, muchos certificados de defunción falsos sobre Vox, muchas salidas orquestadas. Al que salga de Vox enfadado porque no está en un puesto, de repente dejará de ser fascista y dirán que es liberal y lo llevarán a todas las televisiones. Estamos preparados para ello. Usted es sociólogo de formación. Bueno, no han pasado tantos años, desde que salió de la universidad, 24. 24. O sea, un huevo. Bueno, en mi caso son 54, o sea que entre 24 y 54... Entonces, sí tiene que analizar primero como político, después como líder de una formación, como el presidente de la tercera fuerza parlamentaria española. Es un partido nacional, está en todas las comunidades, está en todos los sitios. Si tiene que analizar, bueno, el juego político. ¿Hay algún sector de la sociedad española, habla usted de los jóvenes, pero si uno mira el caso francés, su gran crecimiento se produce entre los obreros? Es decir, la derecha francesa, bueno, no sé si creció entre los jóvenes, no lo sé, pero fundamentalmente entre los obreros. Cuando digo los obreros, no me refiero al mono, me refiero al autónomo, ese sector. ¿Hay algún sector de la sociedad española, excluimos los periodistas, que les parezca que pueda dar, es donde Vox va a crecer más, donde Vox se va a mover más? Vox aspira a crecer en todos los sectores de la sociedad española, porque Vox no quiere hacer distinciones. Nosotros que nos queremos que nos vote el dueño de la empresa, el directivo de la empresa y el trabajador de la empresa. Que creemos que se puede llegar a esa armonía. Nosotros no queremos tener una representación de clase, pero es verdad que en las zonas de trabajadores autónomos o trabajadores por cuenta propia, las empresas, transportistas, la gente que está viviendo también en los barrios más humildes, el mensaje de Vox ha llegado más claramente, porque estamos señalando problemas que ellos padecen,
los derivados del desmantelamiento industrial como consecuencia de las políticas verdes, los derivados del ataque al campo como consecuencia de las mismas políticas verdes, los derivados de la inseguridad en los barrios como consecuencia de las políticas de inmigración masiva, que solo Vox denuncia. Entonces, al final la gente vota al que le defiende, y yo creo que Vox está defendiendo no solo los intereses generales de España, sino los intereses de muchos españoles que han visto que de repente no son dueños de su futuro, que han perdido su capacidad adquisitiva, que cada vez les cuesta más llegar a final de mes, que ven que no pueden tener, los jóvenes que ven que no pueden tener una casa como la tuvieron sus padres, pagando durante unos pocos años unos créditos. Todo eso ha cambiado de manera extraordinaria. Pues que antes se pagaba una casa en 10 años, claro, y ahora son en 35. No, ahora en 35 no se paga. Y de hecho ni se logra la financiación, para mucha gente ni la logran. No, a veces es que no logran ni los requisitos para poder alquilar, porque les piden unos avales a los que no pueden acceder. Es un auténtico drama. Entonces, lo raro es cómo se sigue votando a los que han provocado todo esto. Es verdad que... ¿Por qué? Pues porque utilizan el dinero de los impuestos de la gente para comprar los medios de comunicación. Al igual que Santiago Abascal, yo tampoco lo entiendo. No entiendo cómo mucha gente sigue votando lo mismo. Ya vimos en las últimas elecciones de Extremadura cómo, pese a que sí, el Partido Socialista se desplomó y tuvo uno de sus peores resultados en su historia. Pero igualmente seguía siendo la segunda fuerza política. Me parece que una de dos. O hay muchas bocas agradecidas con subvenciones que para seguir cobrando tienen que votar al Partido Socialista. O hay mucha gente que ya vota por costumbre, como quien todos los años va a un sitio a veranear y no cambia porque siempre han ido ahí y les da miedo ir a otro lugar. Pues igual con el Partido Socialista, que siempre lo tienen que votar por narices. Menos mal que cada vez más gente toma conciencia y abren los ojos. Esperemos que poco a poco Vox siga ganando aún más fuerza para poder hacer un cambio a este país que tanto necesita. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros y podéis ver otro vídeo igual pinchando en la pantalla.